que, bueno, pongo entendido. Continuando con la charla de la semana pasada, donde habíamos visto que hay una serie de medidas complementarias al tratamiento farmacológico que tienen que ver con la rehabilitación física, con el cambio de vida en la vida cotidiana, que no significa que nosotros vamos a llevar una mala vida, sino que a lo mejor vamos a tener que cambiar una serie de hábitos, y que tiene que ver también con una actitud diferente frente a la vida. Lo que tenemos que ver es que este es el procedimiento desde el punto de vista del cambio de hábitos y de la incorporación de las dificultades que implica la enfermedad a la vida cotidiana. Como ustedes saben, cambiar hábitos para el ser humano es una de las tareas más difíciles, porque por algo se llaman hábitos. Quiere decir que uno está acostumbrado a hacer algo de una determinada manera y lo hace sin pensar, ¿no es cierto? Entonces, yo, por ejemplo, puedo tomar agua rápido y atragantarme y toser. Es mi hábito porque soy una persona apurada, porque estoy corriendo, porque tengo que hacer las cosas rápido, porque tengo muchas cosas para hacer. Entonces me apuro en todo. Y ahora, a raíz del problema de salud, cualquier enfermedad crónica es lo mismo, pero en la fibromialgia más, tengo que aprender, y acá tienen el primer punto. Si lo pones en grande, bueno, no importa, no importa, como está bien, no se vaya a enojar. El primer punto es aprender que si sigo tomándome el agua así a lo loco, voy a seguir tosiendo, me voy a seguir atragantando, aprender que eso no me sirve y aprender que yo puedo cambiar. Después de ese aprendizaje que es cognitivo y uno lo tiene que registrar, tengo que integrar ese aprendizaje. ¿Cómo se integra? La próxima vez que vaya a tomar agua, tengo que decirme a mí mismo, tengo que tomar tranquila, trago por trago, hacerlo despacio para no atragantarme. Y así, practicando, voy integrando ese nuevo hábito a mi vida cotidiana. Nadie integra un hábito de la noche a la mañana. Ustedes no recuerdan cuando aprendieron a caminar, pero deben tener niños o familiares que los tengan, y uno ve que el niño intenta, hace un movimiento de voluntad de incorporarse o de empezar a andar cuando ya está incorporado, que como que va a dar el pasito, y le lleva días hasta que da el pasito, y después el otro. Y aprender a caminar es un proceso que a cada niño le va a llevar a uno 2 meses, a otro 3 meses, y a nosotros nos resulta gracioso y lo estimulamos y le damos en la manito para que pueda, o sea, hay un entorno favorecedor de ese aprendizaje. En cada acto de la vida es lo mismo. Hay que intentar, animarse, da miedo, me olvido, vuelvo a empezar. Es bueno que los que están alrededor me ayuden, me estimulen. O sea, crear la condición para ir variando un hábito. Y, por supuesto, entender que hacerlo me va a llevar un tiempo. Hay gente que hace, digamos, las cosas que uno le señala que debería mejorar en su vida y al mes dice, pero no mejoré. Bueno, pero no caminó en un mes. Usted no corrió y jugó a la pelota en un mes. Le llevó 3 Pero años. no veo ahora. Alguien tiene eso. El micrófono conectado. Bueno, entonces,
Hay que saber que aprender y cambiar un hábito puede llevar, en los casos de más dificultad, hasta 2 años. Y no, digamos, sentirse frustrado o que no se obtienen resultados por no lograrlos. Y después viene otro aprendizaje y vuelta a integrarlo. Por ejemplo, el de caminar todos los días, empezando por, si puedo, 2 cuadras, o 4 o 6, y hacerlo todos los días durante un mes, hasta después poder aumentar otras 2 cuadras más. Y saber que si me apuro, me voy a cansar, voy a necesitar medicación, aumentar el tiempo de descanso, la recuperación no es buena cuando yo me excedo. Entonces, el aprendizaje y el cambio de hábitos es de cada detalle que se le indica al paciente, pero es fundamentalmente de su actitud frente a la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida hay que llevarla lo más consciente posible de lo que yo hago, ¿no? O sea, de esto que estamos charlando, de cómo uno puede influir sobre el otro estimulándolo, de saber que a veces no me va a ir como yo quiero, pero que tengo que seguir intentando, ¿no? Y eso es lo que tengo que aprender, a incorporar la vida de otra manera, a beber el agua más despacio. Este sistema es el mismo que uno aplica con las personas que tienen trastornos de alimentación y obesidad. Uno les enseña a comer, ¿no? A poner la mesa, a poner los cubiertos, a sentarse tranquilo, a comer un bocado y masticarlo hasta hacerlo como si fuera un licuado, a tragarlo y disfrutarlo, ¿no? Todo eso es estar consciente de lo que estoy haciendo, como estar consciente de tragar un traguito de agua. Y eso me va a hacer que yo pueda de a poco ir cambiando el hábito de sorberme, beberme o tragarme la vida. Simbólicamente hablamos de beber y de comer, porque así como uno bebe y come, también vive. O sea, cuando uno va a comer afuera y mira los costados, ya sabe cómo vive la gente. El que come rápido y habla y no puede, hasta que no termina, no para, así vive la vida. Y el que disfruta, también disfruta de la vida. Entonces, en muchas de las cosas que hacemos en la vida cotidiana, podemos darnos cuenta del aceleramiento en el que estamos acostumbrados a vivir y que no nos hace bien. Acá dice construir nuevas conductas, ¿no? Esto es lo que debemos hacer. Esto lo notan los demás cuando dicen, che, qué bien se te ve, qué tranquilo, ¿no? A veces uno no lo nota porque lo viene haciendo todos los días. Es lo mismo que la persona que cambia y baja de peso. Le parece que nunca llega a donde quiere llegar, pero los demás le dicen, qué bien que te ves, ¿eh? Mirá cómo estás bajando. Entonces, uno tiene que saber que cualquier cambio va a demorar, va a llevar tiempo y tenemos que implementarlo y disfrutar de las conductas nuevas. Para eso, acá habla de autoorganización. O sea, no piensen que viviendo a las corridas, comiendo atragantado o bebiendo así rápido, ustedes van a poder cambiar sus hábitos. En cada pequeño detalle van a tener que pensar y para eso van a requerir tiempo. Esto es lo que se llama autoorganización. O sea, desarrollar nuevas habilidades, cambio de hábitos y actitudes. O sea, no, ¿qué es esto de cambio de hábitos y actitudes? No soy mejor porque haga más y más rápido, y todo lo mío y lo de los de al lado. Maripili, ¿no? Que búsquenlo en internet, es de la mujer que hace todo lo de todos en la casa y atiende a todos y termina agotada. No es una buena, digamos, apreciación o disfrute de la vida.
Eso hace mal a la larga. También tener propósitos realizables, o sea, bueno, no puedo cambiar absolutamente todos mis hábitos de la noche a la mañana, me tengo que proponer algunos. El método que estamos hablando es el mismo que se usa en los grupos de cuidadores del peso, o sea, grupos para adelgazar, o el grupo de las personas con problemas de alcoholismo o de drogadicción. El cambio de hábitos tiene un patrón de pasos que son similares en cada uno y se aplican, digamos, específicamente. O sea, tenemos que lograr un cambio de mi cultura de vida. Y eso tengo que saber que me va a llevar a lo mejor el resto de mi vida, pero es para el bien de cada uno. La próxima, por favor, Diego. Y tener la paciencia de seguir. La siguiente. O sea, dale más. Estos son los pasos que habíamos visto, ¿no? Y que repasamos rápidamente. Realizar los ejercicios a diario, 15 minutos alcanzan, no está bien que uno vaya y se anote en un gimnasio 1 hora, no lo va a aguantar, de la mañana a la noche hacer 1 hora de gimnasia no es tolerable para la persona que tiene un problema de salud. Evitar sustancias excitantes como el tabaco, alcohol, café, refrescos, etc. Las bebidas gaseosas no son buenas para estos problemas. Practicar el ejercicio, lo que nosotros necesitamos es contrarrestar la falta de músculo que el sedentarismo les ha producido por el dolor. Ocupar la mente, distraer la mente, ¿no? En cosas que me agraden, en cosas que tengan que ver con estar con gente sobre todo. Todo esto va a contribuir a mejorar la autoestima y sobre todo cuidar la higiene del sueño, porque si no dormimos bien es muy difícil hacer todo esto. La siguiente, Diego. Una más. Ahí está. Bueno, vamos a entrar en lo que tiene que ver con el manejo farmacológico del dolor. Lo más importante es que ustedes no lo pueden desarrollar por cuenta propia, es decir, sí lo pueden, se anotan en la Facultad de Medicina, hacen todos los cursos y las materias que corresponden, se reciben de médicos y entonces van a saber cuáles son los efectos positivos de una medicación y los efectos adversos, y si pueden tomar tal con cual medicación y todos los demás detalles. Muchos de mis pacientes ya se hubieran recibido de médicos, si hubieran empezado cuando empezamos a vernos. Pero bueno, si no, tienen que aceptar que precisan colaboración para el tratamiento cotidiano. En el tratamiento del dolor hay diferentes pasos que están establecidos por la Organización Mundial de la Salud. El primer paso es el tratamiento del dolor per se, propiamente dicho. El segundo puede usarse un coadyuvante. Acá vamos aumentando en el segundo y el tercer paso la cantidad de medicación y la potencia de la medicación que se usa. La siguiente, por favor, Diego. Bueno, acá en el primer paso tenemos a los analgésicos, que vamos a hablar de los que ustedes pueden manejar en la vida cotidiana, que es el paracetamol. En los momentos de crisis ustedes pueden usar paracetamol. Hay un límite para la cantidad de paracetamol que se usa por día. Lo correcto sería que, digamos, no pasen ustedes, se puede llegar hasta 3 gramos, pero lo correcto es que ustedes no pasen de 3 comprimidos, que es 1,5 gramos por día, y si con eso no responde, consulten a su médico. Los comprimidos vienen de los que ustedes conocen, de paracetamol, de distintas marcas, y lo importante que quiero que sepan es que no se toma un paracetamol cuando ya no doy más de dolor y no puedo aguantar. Se toma en el momento de crisis en forma
habitual cada 8 horas por 5 o 6 días, acompañado del descanso, acompañado de la hidratación, de una buena dieta, del buen sueño nocturno. O sea, el paracetamol no hace magia. La magia la hacemos nosotros, con toda la actitud frente a lo que me está pasando. Si con esos 3 paracetamoles por día, durante 3 o 4 días, y es un dolor conocido por ustedes, o sea que ustedes ya saben, lo han tenido y lo manejan de esta forma, va a mejorar. Si no mejora, tienen que consultar. O sea, esto es lo que ustedes pueden manejar por cuenta propia. ¿Por qué? Porque la fibromialgia se le llama también el arlequín de la medicina. Puede simular cualquier otro compromiso de la salud, de cualquier tipo, inflamatorio, infeccioso, oncológico, lo que ustedes quieran. Entonces, si es el dolor habitual y me calma con lo que yo conozco y el descanso y todas las medidas que debo poner en práctica, bien. Y si no, tengo que consultar porque puedo estar desarrollando una infección. Otra cosa, ¿no? También se ¿Puedo usa... hacer una pregunta? No, lo hacemos al final las preguntas. Perfecto. También usamos antiinflamatorios de distintos niveles y eso lo tiene que indicar el médico. Los antiinflamatorios son, digamos, tienen también distinto poder o intensidad de efecto. No importa cuáles, en cada caso se pueden usar diferentes y además se pueden combinar con los analgésicos, pero hay que saber cómo y cuándo tomarlos. Este sería el tratamiento básico del dolor. A eso le agregamos los coadyuvantes, que son todo lo que ustedes conocen en el tratamiento de la fibromialgia, como pueden ser los anticonvulsivantes, que son, por ejemplo, el gabapentin y la pregabalina, que se usan para bajar la frecuencia de reacción o de disparo de las neuronas. Pero hay que entender, porque pasa en la consulta que los pacientes nos dicen, me dolía y me tomé una pregabalina. Bueno, no le va a hacer nada, porque la pregabalina no actúa como analgésico o antiinflamatorio en el momento. Actúa por tomarlo habitualmente a la mañana, a la noche, hay veces que en pacientes hay que darlo cada 8 horas, y digamos, a través del tiempo. Y no es que la tomo como si me tomara un paracetamol o una aspirina, no va a hacer nada en ese caso. Por eso es un coadyuvante del tratamiento del dolor. Si yo no tomo algo para el tratamiento del dolor, como el paracetamol o un antiinflamatorio, por más pregabalina que tome, no estoy, digamos, haciendo el tratamiento como corresponde. También se pueden usar con el mismo fin o con el fin de elevar la serotonina, que nos regula un poco el descanso y todo digamos, el sueño y varias cosas en la vida cotidiana. Nosotros queremos elevar la serotonina, las endorfinas y la dopamina porque eso contrarresta el dolor, ¿no? Y para eso se utilizan los antidepresivos, que ustedes conocen, después vamos a ver un poquito. Ese es el tratamiento completo. En cada paso se van a ir incorporando, en este segundo paso, en el tercer paso, otra medicación de tipo opioide, que ustedes también conocen como el calmador, pero que, bueno, no es la primera cosa que puedo tomar. ¿Por qué? Porque los pacientes que cuando tienen dolor se toman un calmador, siguen con su exceso de actividad habitual y lo único que están haciendo es tapar el síntoma, ¿no? Hay un libro que se llama La enfermedad como camino, que muestra que hacer eso, o sea, tomarse el paracetamol y seguir haciendo todo lo que me produjo dolor, es lo mismo que quedarse sin nafta en el auto y en vez de ponerle nafta,
sacar la lamparita que nos avisa, ¿no? O sea, estamos sacando la alarma, pero el problema sigue estando. Entonces, no es lo mejor que puedo hacer, ¿no? A veces la gente dice, pero yo no estaba haciendo nada, y estaba pensando nada. No, no, tenía la cabeza bastante complicada. Bueno, pensar también produce, cuando uno está ansioso, piensa mucho, piensa cosas feas, cosas negras, como dice la gente, oscuras, también produce dolor porque uno se tensa en ese momento, está ansioso y va a sentir, digamos, va a percibir más el dolor. Entonces, a veces no se hace nada físicamente, pero la cabeza está haciendo mucho y eso también influye. La siguiente, por favor, Diego. Bueno, estas son las medicaciones que se usan acá, que no son de resorte o de uso del paciente, así que las vamos a pasar, quedan ahí en la diapositiva. ¿Cómo pensamos a un paciente con fibromialgia desde el punto de vista de la rehabilitación médica? Igual que un paciente que hubiera estado en terapia intensiva un tiempo internado. ¿Por qué? Porque cuando uno está quieto y el dolor hace que la persona se quede quieta porque le duele, y todos hemos sentido dolor y sabemos que es muy difícil cumplir con las indicaciones del médico de moverse, de hacer actividad, de esto, del otro, cuando uno tiene dolor. Pero ¿qué pasa? Si yo lo dejo al paciente que se quede en la cama por dolor o en un sillón, va a empezar a tener alteraciones por estar quieto, que ya no son por la fibromialgia en sí, sino que son la consecuencia del dolor, ¿no? De estar quieto por el dolor. Y que va a depender, digamos, esa consecuencia de cuán activa esté la enfermedad en ese momento, por cuánto periodo ha estado de reposo. No es lo mismo una persona que empezó con una crisis de dolor ayer, que la que hace 15 días que está con dolor y está tirado en la cama. Sí, también depende, como esté el paciente, de si hay otras enfermedades como la diabetes, la desnutrición, y a veces las personas pueden tener un peso hasta excesivo y no estar bien nutridas, porque no comen proteínas, por ejemplo. Se alimentan en base a hidratos de carbono y entonces no van a tener músculo suficiente para poder, o sea, hay que revisar también la dieta. Hay que ver qué reserva cardiovascular tiene esa persona. O sea, si una persona, cualquiera de nosotros, a todos los que estamos acá, de repente nos dicen que subamos un piso por la escalera, cada uno de nosotros va a tener un cansancio diferente y una frecuencia cardíaca diferente según lo habituado y lo preparado que esté para subir ese piso de escalera. Si yo no tengo reserva cardíaca porque no tengo, digamos, hábito de hacer ejercicio o porque tengo una enfermedad, me va a ser muy difícil el reentrenamiento para poder estar bien. Y también depende de la edad. A una persona mayor le va a costar más mejorar que a un joven o a una persona en la edad media, y a las mujeres le cuesta más que a los hombres. Sobre todo porque al hombre se le dice que camine 15 minutos por día y lo hace. Y la mujer empieza a ponerse excusas y lo hace 2 o 3 días y va dejando, porque siempre hay algo más importante. La siguiente, por favor. O sea, un clic más. Bueno, además lo que pasa con el reposo es que al estar flojo el músculo, los tendones también están, digamos, los ligamentos están fuera de punto, o sea, fuera de como deben estar. Y eso va a costar recuperarlo, va a costar un tiempo. Se considera que recién se empieza a ver una pequeña variación entre los 21 y 24 días de una rehabilitación
bien hecha, y que para que una persona, digamos, se sienta realmente mejor con lo que viene haciendo, al menos de 2 a 6 meses. Así que por eso esto es importante que lo sepan, para que no se desanimen tan fácil como habitualmente lo hacen, ¿no? Recuperar la fortaleza de estos elementos, los ligamentos, los tendones, las articulaciones y todo, lleva tiempo y hay que hacerlo de manera pareja para que puedan resistir, porque ustedes saben que una persona, no sé si alguno tuvo mi experiencia es haber estado enyesada en algún momento. Cuando a uno le sacan el yeso, ese brazo está como más débil, no puede resistir a los movimientos bruscos y se lesiona mucho más fácil. El paciente que está sedentario, que estuvo en la cama un tiempo o que hace muy poca actividad durante el día, solo las actividades para la casa, comer, higienizarse, tiene más riesgo de tener lesiones en estas estructuras, de los ligamentos, de los tendones, de las articulaciones, porque no tiene músculo que lo proteja. Entonces tiene que saber que cuando le decimos, mire, camine 10 minutos adentro de su casa, es eso, 10 minutos adentro de su casa, que si se va y camina 1 hora, seguro va a tener algún tipo de estas lesiones, le va a doler más, se va a acobardar y no va a continuar con la recuperación. Bueno, la siguiente, por favor. Acá explicamos un poco, pero esto no lo vamos a pasar, cómo funciona el músculo. Tenemos 2 tipos de músculo, uno para la postura y otro para el movimiento. Y los 2 se afectan en la fibromialgia. También se afectan en el trabajo, por ejemplo, el que trabaja sentado en la computadora, sus músculos de posición, ¿no?, van a estar siempre en tensión, y después empiezan todos estos dolores en las zonas que tienen que ver con la postura, con lo postural, que digamos, aumentan el dolor que el paciente siente por la fibromialgia. La siguiente. Bueno, esto es la mitad. Bueno, entonces, si nosotros pensamos en el paciente, o en cada uno de ustedes, piénsese a usted mismo como si hubiera estado sin movilizarse durante un tiempo prolongado, por cualquier tipo de enfermedad, sea la fibromialgia o cualquier otra enfermedad que lo haya tenido postrado. Va a tener atrofia de las fibras musculares, se le van a cansar rápido los músculos cuando suba 2, 3 escalones, porque en el medio de las células, en medio de los músculos, hay unos corpúsculos que se llaman mitocondrias, que muchos años atrás eran bacterias que después se transformaron en esa mitocondria, y por ahí respira el músculo, y esa mitocondria no está habituada a la actividad, entonces no lo ayuda al músculo a que haga su tarea. Va a haber baja tolerancia a la falta de oxígeno en el músculo y mayor dependencia de un metabolismo que no depende del oxígeno, pero que hace mucho formación de un ácido que se llama láctico, que después produce dolor. Entonces, fíjense todo lo que pasa por el desacondicionamiento. Por eso es tan importante que ustedes se den cuenta de eso y puedan ponerse en marcha. La siguiente. Diego, ahí está. Fíjense que si yo estoy inmovilizado por 3 semanas, pierdo el 50% de la fuerza muscular. Esto está medido en músculos como el cuádriceps, el músculo del muslo, ¿no?, que es el que primero evidencia la pérdida al no caminar, y pierde el 50% de la fuerza, y ustedes que están en reposo o en semi-reposo hace meses, quieren empezar de golpe a hacer una actividad. No se puede. La siguiente. No solo se pierde músculo, cuando uno está inmovilizado durante 2 meses, y ustedes pongan
sedentarismo, no inmovilización, van a tener pérdida de masa ósea, mayor riesgo de desarrollar trombosis, se les va a alterar la presión cuando se levantan y se van a sentir mareados, bueno, un montón de otras cosas. Y la gente viene y se queja, dice, porque yo me siento inestable, porque yo me paro y me mareo. Y sí, eso es parte del sedentarismo. Por eso nosotros luchamos tanto porque el paciente se mueva. La siguiente, por favor. Bueno, para poder hacer ese cambio de actividades, hay que hacer una dieta apropiada. La mayoría de la gente, por cuestiones X, económicas o de gusto o de lo que sea, come pocas proteínas y a lo mejor no de buena calidad. Sin proteínas el músculo va a estar flojo, ¿no? Entonces hay que ver la dieta. Y después hacer cualquier tipo de actividad. Acá son actividades de recuperación, digamos, básicas, como la bicicleta estática, la cinta sin fin, la mesa de cuádriceps, rueda, bueno, distintos. Y terminamos nosotros, cuando la persona más o menos está en condiciones, por incorporarlo a uno de los grupos de Tai Chi para que pueda mantener, es una actividad que se puede mantener a lo largo del tiempo y eso lo va a ayudar a ir recuperando. La siguiente. Bueno, ¿por qué tanto importancia y qué es lo que nos ayuda también el Tai Chi? El Tai Chi se hace en general de pie y va a fortalecer las piernas, y las piernas nos importan porque son el corazón accesorio. Cuando yo camino, bombeo con los gemelos y eso me va a ayudar a sentirme mejor. Además, repercute en la salud en general poder tener buenas piernas. Y cuando uno está sentado mucho tiempo es lo primero que va a ir perdiendo. La siguiente. Bueno, en casos leves o de mantenimiento, lo más importante es llegar a evitar el dolor. O sea, ustedes se conocen y saben que si viene tal persona, acá siempre ponemos de ejemplo a la suegra, pero puede ser cualquier otra, la gente hoy compite por ocupar el lugar de ser así un poco tóxico. Yo ya sé que cuando va a venir esa persona me da dolor de cabeza, no me siento bien, qué sé yo, ¿no? Bueno, tengo que ver cómo lo manejo, aprender a manejar esa situación, a estar menos tiempo, a verlo menos veces, a que no me importe. También sé que si yo estoy como así semisedentario y de repente tengo que ayudar a un familiar con una mudanza y cargo peso, eso me va a terminar produciendo dolor. Entonces tengo que ver cómo ayudar de otra manera, que no sea algo que me desafía mi estado general. Bueno, entonces, evitar llegar al dolor. Ese es el autoconocimiento de cuándo se dispara la crisis de dolor o con qué, y evitarla. Si tengo dolor, el dolor requiere reposo. O sea, si yo tomo medicación para el dolor y nada más, voy a tener cada vez más dolor. Así que en ese momento hay que usar el paracetamol, hay que descansar 15 o 20 minutos la cabeza y el cuerpo y usar lo que vamos a ver la próxima vez, que tiene que ver con la respiración profunda, la relajación y poner la cabeza en otro lado, en un lado que me guste, que se llama imaginería, o sea, sacarla del síntoma, aflojar, distenderme. Eso me va a ayudar si lo hago en el momento que empiezo a tener molestias. La medicación, acá está lo mínimo, o sea, lo único que ustedes deben aprender a manejar, que es el acetaminofén, se llama el paracetamol, la droga es acetaminofén, pero no llegar a los 3 gramos, o sea, con 3 comprimidos por día, uno cada 8 horas, ese es un manejo que el paciente puede hacer. Descanso y el paracetamol. Todo lo demás que ustedes van a encontrar, conviene utilizarlo en forma de cremas. Por ejemplo, acá dice diclofenac, pero no tomarse el diclofenac.
hacer el descanso, masajear la zona dolorida, si es esta o el cuello, con alguna crema con diclofenac de venta libre, 2 o 3 veces por día. Más de eso, no. Si ustedes descansan y se ponen la crema y se hacen los masajes, va a mejorar. ¿Por qué los masajes? Porque la zona que duele y está contracturada tiene poca circulación y por lo tanto acumula láctico. Los masajes deben ser bien suaves para poder mejorar la circulación, no una cosa, digamos, fuerte que duela. No hay que provocar dolor, hay que mejorar la circulación. Ese es el sentido. Y también poner calor en la zona. La otra cosa que usamos, pero esto lo usamos los médicos, pero deben saber que el siguiente paso es un miorrelajante, o sea, aflojar el músculo. Y para eso no hay nada mejor que la ciclobenzaprina, pero tiene que ser el médico el que la prescriba y en la dosis adecuada y el momento adecuado. Lo mismo que en los pacientes que tienen ese síndrome de pierna inquieta que no los deja dormir, hay una droga especial para eso, pero también la tiene que manejar el médico. ¿No? Acá hay unas medidas que pueden aplicar ustedes, como mantener las piernas con buena temperatura, usar calcetines gruesos o una cobija eléctrica, hacer actividad física con regularidad para mejorar la circulación en las piernas y en los pies, caminar, puede ser estrechar los músculos, ¿no? Masajearlos para aliviar los síntomas, sueño suficiente y evitar cafeína, alcohol, todas esas cosas que son estimulantes y alteran la contracción muscular y la percepción del dolor. La siguiente. Acá es muy importante, la anterior, eso. Tienen que saber, ¿por qué insisto tanto en que todo esto es de manejo del médico? Por esto, por lo siguiente. Estas medicaciones que estamos hablando van a alterar los reflejos, van a alterar el tono muscular, o sea, se van a sentir inestables, se pueden marear, y los reflejos para manejar máquinas o autos es importante que estén bien. Van a alterar el descanso y el sueño, la fuerza muscular, y son depresores, o sea, del estado de ánimo y del sistema nervioso central. Entonces, no es chiche manejarlo, hay que saber hacerlo y saber combinarlo con los analgésicos y antiinflamatorios. La siguiente. Diego, por favor. Bueno, esto es cómo actúan, lo que hablamos, la gabapentina y la pregabalina, que eran los anticonvulsivantes, que son antiepiléptico y anticonvulsivante, es más o menos lo mismo, pero no vamos a entrar en el detalle médico. La siguiente. Sí saber que, por ejemplo, cuando el paciente tiene un predominio de la alteración autonómica, como puede ser, ustedes sienten cansancio, que están como más duros, ese mareo del que hablamos, un poco de lentitud mental, lo que es la fibroniebla, o baja presión. Esto es muy importante en los pacientes con fibromialgia. La mayoría tiene baja presión. La baja presión produce casi los mismos síntomas que la fibromialgia, tal vez con menos dolor, pero a la larga también produce dolor. Entonces, es importante que si ustedes tienen baja presión, se tenga en cuenta esto en el tratamiento. No es lo mejor, digamos, medicarlo, pero a veces en algunos pacientes es necesario. Entonces, el médico que maneja fibromialgia debe estar al tanto de todas estas complicaciones para poder establecer un tratamiento adecuado, porque a veces manejando la presión y el descanso y la actividad física, el paciente se siente mucho mejor. Y si no, hay hoy día tratamientos con drogas que se llaman duales porque tienen dos medicaciones, o sea, una medicación que actúa sobre dos niveles.
recaptación de serotonina y recaptación de noradrenalina. Estas son las drogas, la que más experiencia hay en fibromialgia es la duloxetina, pero también hay que ver cómo se maneja, porque no la pueden usar los pacientes hipertensos, por ejemplo, ¿no? Y las otras dos no conviene que la usen los obesos, o sea, la medicina no tarda 6, 7 años la carrera porque es como una olla al paciente que le metemos una cosa a la otra y revolvemos y ya está. ¿Mm? La siguiente, por favor. Ahí. En pacientes que no andan, que dicen yo tomo tal cosa y no anda, a veces se necesita otro tipo de combinación de la medicación o una alternativa. Y eso se da sobre todo en aquellos pacientes que tienen un pensamiento ansioso, que son la mayoría de los pacientes, y no hay una crítica en esto, porque si yo tuviera dolor crónico también me pondría ansiosa y me deprimiría, porque es una reacción normal y natural en el ser humano. En pacientes también la combinación de medicación hace falta, en pacientes con predominio del pensamiento obsesivo centrado en el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto en sencillo? Esa persona que solo habla de su síntoma, que le habla a todo el mundo de su síntoma y que lo hace en todo momento. Esa persona está fijada en lo que le pasa con todo derecho, porque le duele, le molesta, no le permite otras cosas. En ese caso se lo puede ayudar con medicación que, digamos, se ocupa de estos aspectos obsesivos. La siguiente. Se pueden combinar, como se ve acá, tricíclicos con inhibidores de recaptación. No importa, ustedes no tienen que saber el nombre, pero tienen que saber que hay una indicación específica para esos casos. La siguiente. Bueno, cannabinoides. Ahora se ha reglamentado la ley y bueno, lo que voy a decir, una más, por favor, Diego, que el cannabis medicinal llegó para quedarse. O sea, en la mayoría de los países se está reglamentando su uso, se está aceptando, y lo único que tengo para decir es que nosotros por ahora no lo podemos recetar porque no está estandarizado la producción en nuestro país. Ahora parece que en Jujuy lo están empezando a hacer. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno les da a ustedes un paracetamol, uno sabe que ahí hay 500 miligramos de una droga, que es el acetaminofén, que va a actuar en la mayoría de los pacientes de determinada manera. Eso es estandarizar una droga. En algunos países se da que ya está hecho, y entonces uno tiene cannabidiol al 2%, al 5%, y uno dice, bueno, se puede usar hasta tanto, no es que lo diga ese uno, esto es un consenso médico, pero eso todavía nosotros no tenemos digamos, ese desarrollo. Algunos médicos están autorizados para usarlo, sobre todo en los casos neurológicos o de trastornos oculares, y en reumatología el uso es empírico por parte del paciente y el médico puede hacer una recomendación en algunos casos, pero todavía nos falta un tramo por recorrer. La siguiente, por favor. Bien, un detalle y ya vamos a terminar, que es la vitamina D y el dolor central. Nosotros hemos visto ya, o se han publicado trabajos en donde muestran que la falta de vitamina D aumenta la sensibilidad central al dolor mecánico, o sea, no al dolor espontáneo. El dolor mecánico es el que se produce cuando me tocan o me golpeo o hago un movimiento mal. Pero no el dolor espontáneo. Y muchos pacientes con fibromialgia tienen dolor espontáneo, tienen una alodinia, por ejemplo. Entonces, en esos casos, pero tener las cifras adecuadas de vitamina D en sangre es importante en muchos aspectos. La siguiente, una más.
Lo que se recomienda, digamos, en las personas, digamos, hasta 50 años, más o menos, 10 minutos de exposición al sol durante el día, fuera de los horarios de riesgo. O sea, se puede hacer entre las 9 y 10 de la mañana y alrededor de las 6 de la tarde en verano, ¿no? O sea, en invierno será un poco más al mediodía. Digo hasta los 50 años porque el mecanismo de producción a través de la luz solar en la piel va alterándose con los años, y en las personas mayores no alcanza a veces con esta exposición al sol y hay que suplementarlo con medicación. Y si el valor en una persona de edad media es bajo, ¿no? Muy por debajo de los 30, bueno, en ese caso hay que suplementarlo también. Pero sepan que es un tema interesante también a tener en cuenta. La siguiente, por favor. Melatonina. Esto es algo que los pacientes vienen usando, vienen al consultorio y dicen, no, porque yo tomo melatonina, 3 miligramos, 6 miligramos, y se ha visto que los pacientes con fibromialgia están bajos estos niveles a veces, pero por favor la siguiente, Diego. El problema con con la melatonina, la siguiente, es que la melatonina no se puede asociar con medicaciones habituales, como los antibióticos, la aspirina, el paracetamol, los anovulatorios, los opioides, los inhibidores de la bomba, el ondansetron, la medicación para el corazón, los antiinflamatorios, los corticoides, los antidiabéticos. ¿Por qué? Porque tiene más afinidad por la célula del hígado, entonces se une a esa célula, la tapa, y estas medicaciones no se pueden procesar adecuadamente. Entonces hay que tener en cuenta cuando se administra una melatonina en pacientes que están tomando alguna de estas drogas, para que no alteren el metabolismo de esas drogas. Y se debe tomar unas 3 o 4 horas antes de acostarse cuando se toma, porque tarda eso en hacer el efecto real. La gente que dice, me tomo una melatonina y me quedo dormido, se quedaría dormido con una pastillita de talco también, ¿no? O sea, un placebo. Bien, hasta acá vamos a llegar con todo lo que tiene que ver con el tratamiento. Vamos a dejar por hoy. Escucho si tienen alguna pregunta, y la semana que viene, que va a ser la última antes de que yo me vaya, vamos a hacer todo lo que tiene que ver con, ustedes ya saben, relajación, respiración e inducción de la imaginación. ¿Alguna pregunta? Sí, Mercedes. Hola, buenas tardes, buenos días. Bueno, yo tengo un combo bastante complicado porque mi patología de base es artritis reumatoidea desde hace 9 años. Mercedes, aclaro una cosa que tal vez no lo sepa. No contestamos preguntas personales en este espacio, contestamos preguntas sobre lo que hemos hablado, porque si no sería muy extendido y personalizado. En el servicio, si usted va, le van a contestar las preguntas, pero además lo que evitamos es de que el paciente quede expuesto ante cualquier persona que el día de mañana vea el video. ¿Me entiende? Perfecto. Entonces, Perfecto. lo personal lo dejamos para otra instancia, y preguntas generales sobre lo que hablamos, con todo gusto. Disculpe que no se lo había aclarado antes. No, es la primera vez que sabía. me Sí, entro porque a mí me derivaron del grupo claro, de artritis. está muy bien, pero lo vamos a ver en el caso Yo, particular. por ejemplo, tomo pregabalina para la fibromialgia